En otra presentación, hice una pregunta que simplemente dice, puesto que la gracia de Dios es mucho mayor que el poder del pecado, ¿cómo podemos los creyentes experimentar esta verdad cada vez más? Pablo en este capítulo, bueno, no había capítulos en sus cartas, pero están para dar un punto de referencia. Pablo en el siguiente capítulo decidió abordar la pregunta. Lean Romanos 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Nos dice que la gracia es mayor que el pecado y que el poder del pecado. En el mundo del pecado, entre más invade el poder del pecado, Dios provee gracia mayor al poder del pecado para liberarnos de la maldición que empezó en el jardín del Edén. Hay creyentes que oyen y dicen, ¡ay! ¡Ay! Si la gracia rebasa el poder del pecado, vayamos todos a pecar para que la gracia siga abundando. ¡Qué respuesta tan tonta! Hay muchos que hoy día malinterpretan el concepto de certeza de salvación. La tenemos en Jesucristo. Así que dijo, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Luego empezó a explicar a detalle para entender el concepto. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿No entienden? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Solo voy a decir que Pablo describió una experiencia sobrenatural. No involucra obras, nada más la gracia de Dios y la fe en respuesta a esa gracia. Usó el bautismo ilustrando con belleza la muerte y resurrección. Seguramente la inmersión es la mejor ilustración para eso. La inmersión simboliza nuestra muerte con Cristo. Simboliza nuestra resurrección al salir del agua. Tuve el privilegio de participar como en 69 bautizos en el Jordán, una bella experiencia. Algunos estaban bautizados, pero se bautizaron en el Jordán para tener la experiencia, igual que Jesús, Juan el Bautista y otros. Fue una bella demostración de qué pasó en sus vidas al poner su fe en Cristo, al poner la fe en Jesús, en la cruz. Es literal, para Dios morimos con Él. No en lo físico, para Dios morimos con Él. Al creer en la resurrección, ascendemos con Él. El Evangelio incluye muerte y resurrección de Jesucristo, 1 Corintios 15. Una ilustración. Una vez oí a uno de mis profesores favoritos, el profesor compañero, preguntó durante una clase, díganme, ¿cuándo es el bautismo bautismo? ¿Es forma o significado? Dije, ¡ay, interesante! La verdad es que Dios eligió el agua porque es un fenómeno universal. Una bella ilustración. Al escucharlo dije, ¿cuál sería la mejor forma de bautismo que se pueda tener? En Israel fuimos al jardín de la tumba. Es un ejemplo de la tumba en la que se enterró a Jesús.
una gran roca rodaba frente a la tumba. Para ilustrar el bautismo e ilustrar la muerte y resurrección de Cristo, eso es el bautismo, los haría entrar a una tumba, cerraría con la roca todo el hoyo. No los dejaría 3 días, pero al quitar la roca y pedirle salir, sería la mejor ilustración del bautismo. Ya he dicho que Dios eligió el agua universal, pero hay lugares donde no hay agua. La gente muere de sed, se hacen cristianos y el agua escasea. ¿Qué usar en el desierto? ¿Hacer un hoyo en la arena? Y después de recostarse, cubrirla, no la nariz. Podrían quitar la arena y levantarla. Y otra forma sería un ataúd. Es mórbido, pero comunica la cruz. Un ataúd, salir a la nueva vida. Es un símbolo. Eso es el bautismo. Es ilustración. De eso habló Pablo. Él solo supuso que entenderíamos el significado del bautismo. No es forma per se. Significa que decidimos creer en Jesucristo, su muerte y resurrección. Al llevar vida nueva gracias a la vida nueva en Cristo, morimos con Cristo y vivimos en Cristo. Luego añadió y demostró que llevar vida nueva no es algo que pase naturalmente después de creer en Cristo. Así que dijo, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. Se dirigió a mí, a ti y a todos los que lean las cartas. Dijo, deben tomar decisión. No dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. A los cristianos, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. El deseo no se irá al hacerte cristiano. La tentación. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Dios me dio el poder de decidir. Más bien entréguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Los que vivimos en Cristo y creemos. Y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia, que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos atados a la ley, ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Sentó las bases para Romanos 12, 1 y 2. Avancemos y vean la conexión. Romanos 12, 1. Llevar vida nueva, ¿y de qué nos habló? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, muerte y resurrección de Cristo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Luego elabora lo que dice el capítulo 6. Aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo. Podemos adaptarnos al mundo siendo creyentes y participando del pecado, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es un proceso continuo, ser más y más como Cristo. Depende de lo que decidamos, porque no es automático. La fe no resultará en automático en buenas obras. En verdad, en Romanos 6:11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Está en presente y se traduce, así que continúen considerándose muertos para el pecado y vivos para Jesucristo. Satanás no quiere que lo crean o que sigan creyéndolo.
un proceso que Pablo describió en Romanos 12, 1 y 2. Transformarnos al renovar la mente. Ahora, pregunta de reflexión y respuesta. ¿Cómo responde categóricamente la enseñanza de Pablo en Tito 2, 11, 14 a sus preguntas de Romanos 6, 1 a 4? Las preguntas sobre pecar para que la gracia abunde, claro que no. Pero están muertos para el pecado y vivos para Cristo. Decidan bien para reflejar quiénes son en Jesucristo. En Tito 2, un hermoso pasaje que me afectó cuando luchaba con todo el concepto de la seguridad en Cristo. Pablo dijo una hermosa frase, porque la gracia de Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? Tiene más poder que el pecado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, todo aquel que la tome, enseñándonos a los creyentes que renunciando a la impiedad es la decisión de la que habló Pablo en Romanos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Esperanza bienaventurada? La venida de Jesús, estar con Él, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Noten que regresa la responsabilidad. Al vivir en Cristo, dediquen su vida a hacer el bien. Dios con su Espíritu responde para darnos el poder y así vivir para Cristo en una vida nueva en Cristo. En mi experiencia, fui salvado por gracia, pero tenía la noción que me mantenía a salvo con buenas obras. No funcionó en términos de mi seguridad espiritual en Cristo. ¿Saben por qué lo creía? En mis orígenes religiosos nos amenazaban con perder la salvación. Si no vivíamos de cierto modo, las perderíamos. Les compré la idea. Me afectó y creó confusión. Luego leí esto y pude comprender qué debe motivarme a vivir para Cristo. ¿El miedo a perder la salvación? ¿O el hermoso regalo que Dios ofrece, la certeza de salvación? Debe ser nuestra motivación. De eso nos habló Pablo en términos de la gracia de Dios en Filipenses. Al hablar de renovar, en Romanos, renovar la mente, fue definitivo, un bello pasaje. Por lo demás, hermanos, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Otra traducción con buen significado es: piensen en esto, enfóquense en esto. Es el proceso de renovar la mente. Solo les voy a decir que saber que incluso enfocarnos en renovar la mente, que es más que el cerebro, en términos de la Biblia, el cerebro es parte del proceso mental. Puede haber sanidad mediante cambios químicos en el cerebro, que por cierto pasa al que se entrega al pecado. Hay cambios químicos con lo relacionado a la pornografía. Renovar la mente es un proceso con cambios en la química del cerebro. Hay respuesta normal
a la palabra de Dios y al regalo justo que ofrece Jesucristo, el principio de vida. Para caminar en la voluntad de Dios, debemos recordar continuamente que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.